La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijol. Mauricio Sánchez, él es ingeniero agrónomo de una importante empresa de semillas, la empresa Sánchez Semillas. No sé si estás ahí, Mauricio. Hola, sí, buenas tardes. Hola, Mauricio, ¿cómo te va? están? Buenas tardes al equipo de Colón Rural y a la audiencia. Muchas gracias, Mauricio. Mira, vamos a hablar de lo que es como la empresa en la que estás, que es de semillas, ¿no es cierto? Ahí vas a comentar vos que las semillas la producción de semillas es importante para la provincia. Así que, bueno, comentanos cómo te iniciaste, dónde tenés el establecimiento productivo. Bueno, la empresa comenzó a producir semillas a fines de los años 50. Mi abuelo comenzó haciendo semillas para Santiago del Estero. Tenía una selección de valencianita que le había hecho con los años, fue haciendo una selección masal, buscando la precocidad, buscando una cebolla que se entregara antes para poder llegar con una primicia de mercado. Y a fines de 1958 tengo un artículo en el diario, uno de los diarios de Santiago del Estero, un artículo que él ponía vendiendo la semilla. Ese fue el inicio. Después, en los años 70, mi padre se incorporó, empezó a ayudarle. Ahí empezaron a aumentar la producción. En los años 80 comenzaron a producir variedades de diez largo, al 14 INTA, para el sur de la provincia de Buenos Aires, y a fines de los 90, en el año, ya en el año 93, en realidad, el año 93 fue la primera exportación de híbridos que hicimos. Nos contactó una compañía americana que tenía sede en Chile y ese fue el primer año que exportamos híbridos. Yo en el año 2000 termino la carrera de agronomía en Mendoza y ya me incorporo a la empresa. Buenísimo. Mira, Mauricio, de semillas que, como mencionaste, principalmente producen semillas de cebolla. Actualmente estamos produciendo semilla de cebolla. Años atrás hemos hecho semilla de zanahoria, semilla de hinojo, semilla de sandía seedless, también semilla de remolacha. Hicimos un par de años semilla de remolacha, pero actualmente la semilla de cebolla es la única que estamos produciendo, y tiene una razón. Si bien la zona tiene buenas condiciones para multiplicar otras especies, pero hay una razón económica. Hoy por hoy tenemos costos muy altos, o sea, somos muy caros para el mundo. Entonces la semilla de cebolla es la que deja mejor margen comparado con las otras especies. Bien. Una pregunta, ¿cómo está Renzo Caputo? ¿Cómo andamos? Hola Renzo, querido, un gusto. Un abrazo. Para la producción de semillas, contarle un poco a la audiencia el cuidado que tiene que tener, ¿no? Porque no es solo dejar florecer, sino que hay que tener una serie de cuidados. Contarle qué lugares donde están produciendo semillas, cómo... Bueno, la planta de cebolla en la naturaleza cumple su ciclo en 2 años, o sea que es una planta bianual. El primer año pasa por una fase vegetativa, o sea, el primer año uno siembra la semilla y a los meses, 8 o 9 meses más o menos, uno tiene un bulbo. Ese bulbo, en lugar de ir a mercado de consumo, se guarda y se planta en la temporada siguiente para obtener la semilla. O sea que en el primer año nosotros obtenemos el bulbo, en el segundo año obtenemos la semilla. En el caso de la cebolla, la polinización
es a través de abejas, y principalmente abejas, ¿no? Y otros polinizadores, pero al estar abierta, o sea, el polen viaja pegado en las patitas de las abejas. Debido a eso tenemos que respetar las distancias de aislación entre las distintas variedades o híbridos, para evitar que pase polen de un cultivo a otro y que se produzca una contaminación. Es fundamental la aislación entre cultivos. Bien. Claro, eso, bueno, ahí la aislación sería que lo que se hace es que buscar que los polinizadores, estos insectos, ¿no es cierto?, no... bueno, explica un poco eso. No pecoreen, otras... Claro, ¿qué sería la aislación para...? Justamente, la aislación es una distancia que se deja entre cultivos. Va a depender de... en cebolla nosotros, tenemos distintas variedades. Hay cebollas que tienen distinto color, cebollas amarillas, cebollas rojas o moradas, cebollas blancas, también hay distintas formas de bulbos. Entonces, según el tipo de cebolla, es la aislación que debemos respetar. Bien. Por ejemplo, dos cebollas que tengan el mismo color y el mismo ciclo, necesitan 1500 metros de aislación, y de ahí nos vamos al otro extremo. Son dos cebollas, por ejemplo, de distinto color, necesitan una aislación de 5000 metros, 5 kilómetros. Bien. Esa aislación es para evitar que las abejas crucen, lleven polen de un cultivo al otro y contaminen. Bien, buenísimo. Una pregunta, Mauricio. Gustavo Rodríguez, ¿cómo te va? Vos sabés que tuve la oportunidad de trabajar en forma conjunta, no este cultivo, sino no la producción de semillas, sino el tema de alfalfa con alguno de los chicos Ferrer, con Sergio Ferrer. Y me contaba él de que cuando se hacen la reserva de los puntos de producción de semilla, después había todo un proceso, si había que denunciar al que se había puesto cerca, ese que se había puesto cerca y no había declarado el punto tenía que como envolver la zona para que no haya cruzamiento de la polinización. Todo eso también lleva todo en esta industria, es todo un proceso. Así es, Gustavo. Ahí en el 2009, gracias, al trabajo conjunto de productores semilleros que se unieron, se nuclearon en la Asociación Sanjuanina de Productores de Semillas, junto con técnicos y con legisladores, se pudo dar forma a la ley provincial, en su momento 8050, en 2009, que luego quedó reglamentada en el 2014 como ley 1036L. Esa ley habla de los requisitos que se deben cumplir para la inscripción en el registro provincial de semilleros, y también reglamenta las distancias de aislamiento. Entonces hay un plazo que uno tiene, o sea, un tiempo para grabar los puntos, marcar los puntos. Después hay un plazo para resolución de conflictos, y una vez pasado el plazo de la resolución, ahí pasa, a implementarse la ley, ¿no? Mirá, otra de las cosas que te pregunto, Mauricio, nosotros comercializamos semillas forrajeras certificadas de Pergamino. Y por lo general, cuando nosotros hacemos los pedidos de San Juan a Pergamino, al no tener acondicionados los lugares de depósito de semilla, la semilla viene en el momento justo para trasladársela al productor. Debido a que si no hay un lugar acondicionado debidamente, pierde el porcentaje de productividad de esa semilla. ¿Pasa lo mismo a la hora de almacenamiento antes de la comercialización con la cebolla? Sí,
Sí, es muy importante la forma en que se conserva la semilla. Claro, al porque momento de ser plantada. yo te cuento, visité el emprendimiento en Pergamino, Vizcayar Semilla, y visitábamos los silos donde tenían los termómetros y la forma en que se almacenaba por las humedades y la rotación del aire dentro de los hilos. Pero me contaban ellos de que, mirá, dice, tiene que no solamente antes de peletear la semilla y después del peleteo de la semilla, tiene que haber un lugar acondicionado con temperatura ideal, porque si no pierde el poder germinativo la semilla. ¿Es así? Así es. Sí, con la semilla de cebolla también ocurre lo mismo. La diferencia es que nosotros, una vez terminada la producción y el procesamiento de la semilla, en muy poco tiempo la semilla es exportada digamos, a sus países de orígenes de las empresas clientes, y ellos sí cuentan con cámaras especiales que controlan humedad y temperatura óptima para prolongar, digamos, lo más posible la vida de la semilla. A nosotros nos piden, para poder exportar las semillas debemos tener porcentaje de humedad menor al 8%, o sea, 8% o menos, y bueno, idealmente deberíamos conservar nosotros la semilla a menos de 25 grados hasta el momento de ser exportada. Nosotros el proceso de la semilla comienza en enero, y la semilla termina exportándose en marzo. O sea que es difícil cumplir, ¿no? Nosotros en la empresa tenemos una cámara de enfriamiento donde colocamos los lotes terminados para bajar y cumplir con ese, digamos, esa premisa, ¿no? Mantener la semilla a menos de 25 grados. Bueno, el negocio de la semilla en la producción de la provincia de San Juan es exitoso hace muchos años, porque yo me tocó trabajar con un exportador de cebolla, Roberto Sánchez, que tiene un apodo, le decían el Papelada, y él ya llevaba semilla a Pedro Luro y tenía mucha aceptación la semilla que se producía en San Juan, ¿no? Después vinieron ustedes con las tecnologías y con todo este tema para llevarla a Santiago del Estero y a Pedro Luro, pero ya en esa época, cuando él iba y compraba cebolla a Pedro Luro o a Santiago del Estero, llevaban de acá y tenía muy buena calidad y muy buena sanidad, vos, Mauricio. Sí, esa es la semilla que se comercializa en el mercado interno, que son variedades estándar de polinización abierta, no son híbridos, son, digamos, variedades que se mantienen genéticamente, o sea, cada productor, cada semillero hace la selección y mantenimiento genético, y esas son las variedades que se comercializan en el mercado interno. Actualmente hay una oferta de híbridos que vienen desde afuera, ¿no? Compañías holandesas, americanas, españolas, están ofreciendo híbridos, y el híbrido tiene características, digamos, que mejoran bastante la performance comparada con las variedades OP. Por ejemplo, uniformidad en el tamaño y la forma del bulbo, uniformidad a la entrega, ¿no? Al momento de entrega de la planta, características de color o pungencia, o bueno, hay varias, digamos, ventajas que ofrecen los híbridos comparados con las variedades estándar. Bien, sí, no, sinceramente yo tuve la oportunidad de trabajar con Roberto, a la cual reconozco que hizo mucho camino al andar con las exportaciones. En esa época estaba Sánchez, Patinela, y había otro exportador que estaba ahí en Posito, no recuerdo ahora el nombre, el apellido. Y también fueron pioneros en exportación de cebolla blanca a Europa, y verdaderamente fueron íconos de la producción de cebolla en la provincia de San Juan, muy importantes. Así es, ahí dependiendo del mercado, ¿no? Decías que cebolla blanca a Europa,
dependiendo de los mercados. Hay mercados que requieren ciertas características, hay mercados que buscan cebollas grandes, mercados que buscan cebollas chicas, mercados que buscan cebollas picantes, pungentes, otros mercados que buscan cebollas dulces, que se puedan comer sin necesidad de cocinarla o de flemarla. Después se buscan también colores, ¿no? Colores vistosos para ensaladas, o con altos sólidos solubles, en el caso de que se deshidrate la cebolla y se use en sopas, por ejemplo. Entonces, dependiendo de la exigencia del mercado, digamos, cómo se busca a través de los híbridos llegar a esos mercados. Mauricio, mira, para ir cerrando, ¿qué desafíos, perspectivas ves para el sector semillero sanjuanino? Bueno, tenemos que continuar asegurando la calidad genética. Eso lo hacemos respetando las distancias de aislamiento. Bien. También cumplir con la trazabilidad. En ese sentido, el INASE y las mismas empresas clientes nos van obligando de alguna forma, ¿no? a seguir, a cumplir con los pasos, con todos los pasos, y asegurar la trazabilidad. Otro desafío que tenemos, que ahora se abren muchas posibilidades, es el acceso a nuevas tecnologías. Bien. Eso lo estamos viendo en los Innova Cuyo, lo vemos todos los años. Cómo van saliendo, tecnologías nuevas, ¿no? Para aplicar. El manejo integral de plagas, ese es otro punto, que a medida que va aumentando la cantidad de cultivos de semillas, también aumenta la presión de plagas y enfermedades, ¿no? Que atacan a esa especie. Y otra cosa muy importante es disponer de mano de obra capacitada. Ese es otro desafío que tenemos, para adelante, es capacitar a las personas que van a trabajar en el rubro. Bien. ¿Y qué perspectivas ves? Perspectivas, bueno, acá en lo que es el Valle del Tulum, tenemos que optimizar la zona productiva. Nos ha limitado un poco la escasez de agua en estos últimos años, ya que disponiendo de agua se podría optimizar. Hay zonas donde se dejó de hacer semilla, ¿no? Hay fincas que se dejaron de hacer por el problema de la disponibilidad del agua. Entonces, optimizar las zonas, buscar nuevas zonas productoras de semilla. Por hoy se está armando la mesa de semillas. Con el gobierno provincial está armando la mesa de semillas, junto con INTA, INASE, SENASA y la ASTROSEM, con idea de formar un polo semillero en Iglesia. Desarrollo de nuevas zonas productoras de semillas. Buenísimo. Y bueno, la verdad que la perspectiva es grande, hay mucho por hacer. Hay mucho potencial. Bien, buenísimo, Mauricio. La verdad que muy interesante todo lo que nos contás. Es un sector, como decís vos, pujante, que tiene, como nos mencionás, bastantes desafíos, pero la verdad que bueno, con muchas también perspectivas, como mencionás. Así que la verdad que seguir trabajando, bueno, y bueno, apostando, ¿no es cierto?, a la semilla sanjuanina, que, como decía Gustavo, tiene muy buena calidad. Así es. Bueno. Así que, bueno. La verdad que el tema da para muchísimo más. Me muero de preguntar otras cosas y de comentar otras. Así que, pero te vamos a seguir llamando, Mauricio, porque realmente... Muy bienvenidos. Bien. Bueno. Así que, bueno, muchísimas gracias, Mauricio, por la comunicación, por capacitarnos, por darnos todo lo que nos ha hablado. Muy interesante. Así que, bueno, como dice Renzo, te invitamos a otros futuros entrevistas.
y bueno, y agradecerte. Muchas gracias, Gustavo, Lorenzo y Pablo, y gracias por producir este programa, ¿no? Que es muy importante difundir la actividad agrícola en la provincia. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Bien, bueno, vamos despidiéndonos con A Todo Color, A Toda Música. ¿A quién tenemos en nuestros estudios, Pablo? Tenemos a Laura Pastén, ella es, es música, es docente de muchos niveles.